Pocos monumentos han despertado tanta admiración a lo largo de la historia como las pirámides de Egipto. Desde hace 4500 años, las pirámides han sido un mudo testigo de la historia de la humanidad, representando la grandeza de estos antepasados. Sin embargo, nunca falta quien cuestione la inteligencia de las antiguas civilizaciones y creen en la posibilidad de que estas pirámides fueron creadas por seres de otros planetas. Si deseas saber quién hizo de verdad las pirámides de Egipto y cómo lo pueden demostrar, bienvenido una vez más a Espacio Mosque. Ahora sí, ponte cómodo y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Solo debes presionar el botón rojo y activar la campanita de notificaciones. Sin duda, las más conocidas son las pirámides de Giza, en las afueras de lo que hoy es el Cairo. Esta triada de pirámides son las tumbas de los faraones Keops, Kefren y Miserinos, que pretendían alcanzar la inmortalidad con estos impresionantes monumentos y en cierto modo lo consiguieron. La Gran Pirámide alberga la tumba de Keops. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie. Sus infinitos bloques de piedra se superponen uno sobre otro para alzar sus 146 metros hacia el inmaculado cielo azul de Egipto, proclamado la gloria de su creador. A su lado está su hermana pequeña, la pirámide de Kefren, construida por este faraón hijo de Keops. Al estar situada en un terreno más elevado, da la impresión de que su tamaño es mayor de la de Keops, por lo que durante algún tiempo tuvo la denominación de la Gran Pirámide. Sin embargo, sus 143 metros son insuficientes para desbancar a la pirámide de Keops de ese privilegio. Por último, la más pequeña de las pirámides de Egipto es la dedicada al faraón Miserinos, que en tiempos antiguos estaba recubierta de mármol rosado. Aunque solo tenga 65 metros de altura, se la suele apodar como la pirámide divina. A su alrededor se levantan las pirámides de las reinas, pequeñas construcciones dedicadas a albergar las tumbas de las consortes de estos faraones. Custodiando las pirámides de Egipto se encuentra a la Esfinge. Esta majestuosa criatura de 20 metros de altura y 50 de longitud representa al faraón Keops. Su nariz fue destruida por un cañonazo durante la campaña de Napoleón en Egipto a principios del siglo XIX, y su barba se custodia en el Museo Británico de Londres. Pero estas no son las únicas pirámides que hay en Egipto. Se estima que en todo el país se levantan hasta 118 de estas construcciones destinadas a albergar las tumbas de los faraones y personalidades importantes de sus cortes. En el año 2000 a.C., la construcción de las pirámides entró en decadencia. Los faraones trasladaron su corte a Tebas y se hicieron enterrar en el Valle de los Reyes, en tumbas más discretas que podían permanecer selladas y garantizar así su descanso eterno. Pero tanta majestuosidad despierta una gran pregunta. ¿Cómo se hicieron estas estructuras? ¿Contaban las civilizaciones del pasado con grandes ingenieros y arquitectos? La mayoría de las personas se preguntan eso. Sin embargo, existe un pequeño grupo que cuenta con otras hipótesis, que quizás suenen un poco más locas, pero que sin duda alguna llaman la atención. Pues existen quienes explican lo extraordinario de estos monumentos con la idea de que fueron hechos por seres de otros mundos. Sí, exacto, por extraterrestres. La verdad es que existen muchas pirámides, pero la que más llama la atención de aquellos que apoyan la idea de que los responsables de las pirámides son los extraterrestres es la Gran Pirámide de Giza, conocida también como la Gran Necrópolis de Giza. Entre las personas que creen este hecho de que los extraterrestres tuvieron algo que ver con la construcción de estas pirámides, tenemos a nada más y nada menos que al hombre más rico del mundo. Sí, acertaste, Elon Musk. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Crees que los extraterrestres tuvieron algo que ver con estos monumentos? ¿Crees que existen los extraterrestres? Déjanos conocer tu respuesta en el buzón de comentarios. La idea de que en el pasado pudieron llegar extraterrestres de galaxias muy lejanas, sentar las bases de la construcción de estos monumentos funerarios y después marcharse de nuevo a sus planetas, ha cobrado popularidad en los últimos años, en buena medida gracias a programas de televisión de pseudociencia. Esta creencia en concreto proviene de la conocida como hipótesis de los antiguos astronautas, que sostiene que los seres humanos son descendientes o creaciones directamente de seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años. Viene a explicar que la mayoría de los seres híbridos de las mitologías antiguas
serían creaciones de estos alienígenas y que por ello, en muchas ocasiones, los relatos religiosos hablan de seres venidos del cielo. Los defensores de estos antiguos astronautas creen que construyeron algunas estructuras que hay en la Tierra, como las pirámides de Egipto o los moais de la isla de Pascua. Un artículo publicado en Vice asegura que son muchos los jóvenes que parecen estar de acuerdo con esta hipótesis. La gente siempre tendrá una idea alternativa en lugar de aceptar que un pueblo no europeo fuera capaz de construir arquitectura monumental, a pesar de que hay registros escritos de que lo hicieron, porque básicamente estaban allí, explica en el artículo el egiptólogo Nicky Nielsen de la Universidad de Manchester, y no solo los jóvenes, reconocidas personalidades, incluyendo a Elon Musk, quien es considerado uno de los hombres más capaces del mundo. En verano del pasado año 2020, afirmó en Twitter, muy posiblemente de manera irónica, que los antiguos egipcios no podían haber construido las pirámides. Tras hacerlo, el gobierno egipcio le invitó a verlas con sus propios ojos para hacerle cambiar de opinión. Sin embargo, estamos casi seguros de que solo se trataba de una de sus irónicas escrituras, que son más que comunes en Twitter. ¿Por qué a tanta gente le cuesta creer que nuestros antepasados construyeran las pirámides? Heródoto, quien fue un historiador y geógrafo de la antigua Grecia, actualmente es considerado como el padre de la disciplina histórica en Occidente. Incluso algunos consideran que también de la antropología. Este escribió en su día: la Gran Pirámide se construyó sobre la colina en una recesión de gradas, que algunos denominan repisas, y después de darle esta primera estructura, fueron izando los restantes sillares mediante máquinas formadas por maderos cortos, subiéndolos por el suelo hasta la primera hilada de gradas. Lo cierto es que lo primero que se terminó fue la zona superior de la pirámide. Luego, ultimaron las partes inmediatamente inferiores, y como para que no quedara duda, en la pirámide consta, en caracteres egipcios, lo que se gastó en rábanos, cebollas y ajos para los obreros. A pesar de que está registrado por escrito, aquellos que se niegan a creer que una civilización como la egipcia, pese a ser una de las más avanzadas de su época, pudiera construir pirámides, se basan en algunas premisas. 1. Nadie puede dar una explicación lógica sobre cómo se construyeron. 2. Subir esos bloques de piedra a través de una rampa es imposible. 3. Es muy extraño que las pirámides se encuentren alineadas perfectamente con el cinturón de Orión. 4. Es aún más extraño que civilizaciones que no tuvieron contacto construyeran edificaciones tan similares. No podían tirar de cuerdas para mover los bloques de piedra, pues la soga es un invento chino, y por aquel entonces ni se había inventado ni, como es lógico, se conocía China. En realidad, los antiguos egipcios fueron probablemente la primera civilización que desarrolló una herramienta especial para hacer cuerdas, elaboradas principalmente con juncos. Aunque la forma en la que se hayan elaborado las pirámides sea un misterio y no haya nada concreto al respecto, lo cierto es que subieron inmensos bloques de piedra a gran altura, pero muchos insisten en que eso no es motivo suficiente para pensar en extraterrestres. Las pirámides están referenciadas en los textos. Todas ellas tenían nombre y eran simplemente tumbas de faraones. Desmesuradas, pero solo tumbas, indican. Muchos egiptólogos hablan de un sistema de poleas, pero como muchos que han investigado al respecto, aseguran que no hay nada claro. Esto solo conlleva a aumentar el misterio. Por aquí van varias posibles respuestas a las premisas que hacen ver difícil que los egipcios elaboraran estas pirámides con su propia mano de obra. No debemos olvidar que los antiguos egipcios tuvieron grandes conocimientos astronómicos. Ellos ya tenían un año de 365 días, compuesto por 3 estaciones de 4 meses y 12 meses de 30 días, indica la presidenta. Esto daría 360 días, pero añadían 5 más a los que llamaban epagómenos o sobrantes, en los que celebraban fiestas. Conocían perfectamente los cambios de estación y la posición de las estrellas, y distinguieron las estrellas que variaban su posición en el firmamento de las circumpolares, o siempre visibles, por la que no es extraño que las 3 pirámides estén paralelas y perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La teoría del cinturón de Orión resultó algo discutible, ya que la posición de las estrellas ahora no es la misma que entonces. Una de las dudas más extendidas y que muchos incrédulos apuntan es el hecho de que se erigieran pirámides muy parecidas en lugares de todo el mundo muy alejados entre sí.
que jamás habían tenido relación. Todas las culturas antiguas y sus religiones tendían a buscar la inmortalidad y de alguna manera todos querían elevarse hacia sus dioses, fuera en forma de pirámides aztecas o mayas, de zigurats o de pirámides puras. Y aunque gracias a las películas se tenga la idea de que las pirámides fueron elaboradas por mano de obra proveniente de esclavos, la realidad es que fueron obreros libres quienes construyeron estos fabulosos monumentos egipcios. Dichos obreros, que trabajaban en agotadores turnos, fueron bien tratados y alimentados por sus contratistas, ya que se trataba de personal cualificado que además se encargaba de levantar las construcciones con mayor valor espiritual para los egipcios de la época. La verdad es que con la creencia de que fueron seres extraterrestres los responsables de la creación de las pirámides, demostramos que a veces cuestionamos demasiado la inteligencia de nuestros antepasados, cuando a través de la historia nos han demostrado que fueron capaces de hacer grandes cosas con menos recursos de los que tenemos ahora. Si te ha gustado el video, regálanos tu like y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Recuerda que subimos contenido todas las semanas. Esto fue Espacio Mosque. Hasta la próxima.